3 lugares que nunca debes visitar si eres un elegido. Dios te lo prohíbe. ¿Has sentido alguna vez una opresión inexplicable al cruzar una calle vacía o al entrar a una habitación antigua? No es tu imaginación, es una advertencia. Hay zonas en este mundo que actúan como imanes para lo oscuro, pero si llevas una marca espiritual, si eres lo que las escrituras llaman un apartado o un elegido, pisar estos suelos no solo es un error táctico, es una sentencia absoluta. Hoy voy a revelarte 3 coordenadas, 3 puntos físicos y espirituales que el mismo Creador ha sellado con una advertencia inquebrantable. Si por ignorancia o curiosidad has caminado cerca de estos abismos, necesitas escuchar cada palabra que voy a pronunciar ahora mismo, porque es muy probable que algo te haya seguido hasta tu casa y esté esperando el momento exacto para manifestarse. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha trazado mapas detallando continentes, océanos y cordilleras, pero hemos ignorado deliberadamente la geografía espiritual que se superpone a nuestra realidad física. Como alguien que ha dedicado su vida entera a desentrañar los hilos invisibles que conectan lo divino con lo terrenal, he caminado por senderos que la mayoría de los seres humanos ni siquiera sospechan que existen. He visto cómo la luz más pura puede ser devorada por sombras ancestrales que se aferran a lugares específicos, ancladas por tragedias, rituales olvidados o rebeliones cósmicas que desafiaron el orden supremo. Mi deber hoy no es entretenerte. Mi propósito es armarte con el conocimiento prohibido que las instituciones tradicionales han intentado ocultar durante siglos por miedo a desatar pánico. Ser un elegido no significa tener una vida fácil llena de privilegios celestiales. Todo lo contrario. Significa que caminas por este mundo con un faro encendido sobre tu cabeza, una luz espiritual inmensa que atrae a las polillas de la oscuridad. Los entes que habitan en las regiones áridas del espíritu no buscan a aquellos que ya están perdidos, buscan desesperadamente apagar las antorchas ardientes de los escogidos. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. El apóstol Pablo lo entendió a la perfección cuando escribió en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Presta atención a esas últimas palabras: regiones celestes, lugares, territorios. Existen dominios que le han sido entregados a la oscuridad, y cruzar sus fronteras es un acto de alta traición para tu propia alma. Antes de revelarte el primer lugar, necesito que entiendas la magnitud de lo que estamos tratando. A lo largo de la historia de la humanidad, civilizaciones enteras han colapsado no por fallas económicas o guerras convencionales, sino porque sus líderes decidieron edificar sus imperios sobre suelos malditos. La tierra tiene memoria. La tierra absorbe la sangre, el dolor y la idolatría. En el libro de Génesis capítulo 4, versículo 10, Dios le dice a Caín que la voz de la sangre de su hermano clama a él desde la tierra. Esta es una verdad espiritual inmutable. La tierra clama, la tierra recuerda, y hay lugares en este planeta donde la tierra está tan saturada de abominación que el simple acto de respirar su aire puede contaminar irreparablemente el espíritu de un elegido. El primer lugar que nunca, bajo ninguna circunstancia, debes visitar si sientes el llamado de Dios en tu vida es el Valle de Hinnom. Físicamente, este lugar se encuentra en las afueras del suroeste de la antigua Jerusalén. Hoy en día, podrías pensar que es solo un barranco rocoso más, un punto geográfico seco y polvoriento que los turistas a menudo ignoran. Pero la realidad espiritual de este valle es tan densa y putrefacta que su solo nombre se convirtió en sinónimo del infierno mismo, Gehenna. Para entender por qué Dios te prohíbe acercarte a los ecos de este lugar o a cualquier lugar moderno que replique su energía, debemos sumergirnos profundamente en el horror de su pasado. Hace miles de años, durante los reinados de reyes descarriados como Acaz y Manasés, este valle no era un lugar de pastoreo ni un parque natural. Era el centro neurálgico del culto a Moloch.
una de las deidades más sedientas de sangre de la antigüedad. Imagina la escena. Cae la noche sobre el valle, los tambores resuenan con un ritmo frenético, ensordecedor, diseñado específicamente para ahogar los gritos. En el centro del valle, una colosal estatua de bronce con cabeza de becerro y brazos extendidos se alza desafiante. El interior de la estatua es un horno ardiente. Los líderes de la nación, cegados por la promesa de prosperidad y poder terrenal, entregan a sus propios hijos, a sus recién nacidos, colocándolos en los brazos al rojo vivo de esta monstruosidad metálica. Este nivel de atrocidad no solo deja una marca en los libros de historia, desgarra el tejido mismo de la realidad. Abre portales, invita a principados demoníacos a establecer sus tronos en esa región. El profeta Jeremías, en el capítulo 7, versículo 31, declara con una furia divina que edificaron los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Dios mismo expresa su repulsión absoluta ante este lugar, lo repudia, lo maldice. Años más tarde, el rey Josías, en un intento desesperado por limpiar la nación, profanó el valle, convirtiéndolo en el basurero oficial de la ciudad. Allí se arrojaban los cadáveres de los criminales, los animales muertos y la inmundicia, donde el fuego ardía de día y de noche para consumir la podredumbre y donde los gusanos nunca morían. Pero el peligro del valle de Hinnom no se limita a su ubicación geográfica en el Medio Oriente. Como experto en estas dinámicas invisibles, he descubierto que el espíritu de este valle se ha replicado a lo largo y ancho del mundo. Existen lugares modernos, ciudades enteras, edificios abandonados y bosques remotos donde la esencia del sacrificio inocente y la adoración a ídolos oscuros sigue viva. Son lugares donde la idolatría extrema se ha cobrado vidas humanas, ya sea literal o metafóricamente. Si eres un elegido, posees una sensibilidad aguda, un radar espiritual que percibe estas anomalías. Cuando te acercas a un lugar impregnado con el espíritu de Gehenna, sentirás una asfixia repentina, una tristeza aplastante y una sensación de desesperación que no te pertenece. Los demonios territoriales que rigen estos espacios saben que llevas la luz. Al entrar en su dominio, no solo los estás desafiando, estás activando una red de trampas espirituales diseñadas para drenar tu propósito, robar tu paz y someterte a ataduras de depresión y miedo paralizante. He conocido personas con un llamado ministerial inmenso que por ignorancia decidieron hacer turismo espiritual en ruinas ancestrales conocidas por sacrificios humanos en América del Sur y en templos paganos en Asia. Regresaron cambiados. La chispa en sus ojos se había extinguido. Sus negocios fracasaron, sus matrimonios se disolvieron y una nube negra permanente se instaló sobre sus hogares. El enemigo no necesita destruirte de un solo golpe. Le basta con que pises su territorio para adherirse a tus ropas espirituales como una plaga silenciosa que te consumirá lentamente. Quiero detenerme un momento aquí porque la densidad de lo que te estoy revelando es abrumadora y necesito saber si estás comprendiendo la gravedad de esta advertencia, si hasta este punto has sentido un escalofrío al pensar en algún lugar extraño que visitaste en el pasado, o si sientes que tu espíritu confirma esta verdad. Baja ahora mismo a la sección de comentarios y escribe exactamente estas palabras: declaro mi espíritu sellado y protegido. Escribir esto no es un juego, es un acto de fe y de confirmación de tu identidad como apartado. Es una barrera que levantas mientras continuamos descendiendo hacia las profundidades de este conocimiento oculto. Hazlo ahora antes de continuar. Ahora que hemos establecido la naturaleza destructiva de los altares de sacrificio y las tierras profanadas por la sangre inocente, debemos avanzar hacia un territorio aún más oscuro y peligroso. Un lugar que no solo albergó maldad humana, sino que fue el punto de origen de una de las mayores rebeliones cósmicas contra el trono del Altísimo. Estamos hablando de un sitio que desafía la comprensión moderna, un lugar donde lo divino y lo profano colisionaron con una violencia que todavía reverbera en la atmósfera de nuestro planeta. El segundo lugar que un elegido tiene estrictamente prohibido pisar, buscar o incluso invocar en su mente es la cima y las faldas del Monte Hermón.
A diferencia del valle de Hinnom, que representa la depravación humana buscando favores oscuros, el monte Hermón representa la invasión directa de lo maligno en nuestro plano terrenal. Este inmenso macizo montañoso, ubicado en la cordillera del Antilíbano, cubierto de nieve durante gran parte del año, parece majestuoso e imponente desde la distancia. Físicamente, es la fuente principal de las aguas del río Jordán, pero espiritualmente es la zona cero de la mayor infiltración demoníaca registrada en los anales antiguos. Para comprender el terror absoluto que rodea a este monte, debemos consultar textos antiguos, no solo las escrituras canónicas, sino también los pergaminos históricos que los primeros creyentes estudiaban con reverencia, como el libro de Enoc. La historia nos lleva a los días de Jared, mucho antes del gran diluvio que arrasó la faz de la tierra. Fue precisamente en la cumbre del monte Hermón donde 200 ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, tomaron la decisión consciente y unánime de abandonar su morada celestial. No bajaron a observar, bajaron a pervertir, a dominar y a mezclarse con la raza humana. Hicieron un pacto de sangre en esa montaña. Pronunciaron juramentos oscuros y se ataron mutuamente a maldiciones irrevocables para asegurar que ninguno retrocediera en su plan de rebelión. Desde ese pico nevado, introdujeron en la humanidad conocimientos prohibidos, tácticas de guerra, la creación de armas letales, la hechicería, la manipulación de las raíces, la astrología y las artes de la seducción. El impacto de este descenso fue tan devastador que corrompió toda la carne sobre la tierra, dando origen a los Nefilim, los gigantes de la antigüedad, seres híbridos de violencia inconmensurable que devoraban los recursos y a los mismos humanos. En Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, la palabra de Dios describe cómo los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, engendrando a los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El monte Hermón quedó permanentemente cicatrizado por este evento. Se convirtió en el trono de los principados caídos, el cuartel general de la maldad estructurada. A lo largo de los siglos, este monte atrajo como un imán gigantesco a innumerables cultos paganos. Se construyeron docenas de templos a su alrededor, todos dedicados a deidades oscuras, principalmente a Baal. Era conocido en la antigüedad como el Monte de las Maldiciones. Y aquí radica el peligro letal para ti, si eres un elegido. La atmósfera de este lugar y de sus equivalentes modernos está cargada con una frecuencia de rebelión pura. Cuando un elegido portador del espíritu de verdad se expone a la influencia del espíritu del Hermón, se enfrenta al riesgo de la contaminación del orgullo espiritual y la rebelión oculta. Las fuerzas atrincheradas en estas altitudes no atacan tu cuerpo físico de inmediato, atacan tu mente. Siembran dudas imperceptibles sobre la autoridad de Dios. Te inyectan un deseo tóxico por adquirir conocimientos prohibidos, por explorar el esoterismo, la adivinación o prácticas de la nueva era bajo el falso disfraz de iluminación espiritual. Conozco líderes de enorme influencia que comenzaron a estudiar textos esotéricos bajo la excusa de ampliar su conocimiento cultural. Terminaron perdiendo su brújula moral, abandonando su fe y sumergiéndose en un abismo de confusión del que nunca pudieron salir. Fueron seducidos por los mismos ecos que los vigilantes dejaron en el monte Hermón. Jesucristo conocía perfectamente la naturaleza demoníaca de esta región. Y es fascinante y aterrador a la vez analizar uno de sus movimientos estratégicos más audaces. En el Evangelio de Mateo capítulo 16, Jesús lleva a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, que se encuentra exactamente en la base del monte Hermón. En ese lugar, plagado de templos dedicados al dios Pan y cavernas que los paganos llamaban las puertas del infierno, Jesús hace la pregunta crucial a sus discípulos sobre quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Y es allí donde Pedro recibe la revelación del Padre y declara que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús escogió el epicentro mismo del poder demoníaco antiguo para declarar que edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Fue una declaración de guerra territorial en la misma cara del enemigo. Sin embargo, a menos que tengas una instrucción directa, específica e inequívoca del Espíritu Santo para realizar una confrontación de este nivel, acercarte a lugares de alta concentración demoníaca y rebelión cósmica es caminar directamente hacia una emboscada.
Tu tarea no es ir a buscar la oscuridad en sus fortalezas montañosas, tu tarea es brillar donde Dios te ha plantado. La tensión de lo que sigue es aún mayor, porque el tercer lugar del que voy a hablarte no es solo una montaña solitaria o un valle árido, es el concepto mismo del engaño estructurado, un lugar donde el mismo trono de Satanás fue establecido y que sigue operando en silencio en las sombras de nuestra sociedad actual. Pero antes de revelarte este último y más peligroso territorio, necesito que interactúes con la verdad que estamos exponiendo. Si estás sintiendo el peso de esta revelación, si la curiosidad te consume pero entiendes el peligro, deja un comentario ahora mismo diciendo: renuncio a toda herencia de oscuridad. Al hacerlo, cortas cualquier vínculo invisible que tu curiosidad pasada haya podido formar. Hazlo inmediatamente, porque lo que viene a continuación requerirá toda tu fortaleza espiritual. El misterio se profundiza y la realidad de los elegidos pende de un hilo muy fino. Hemos navegado por el valle de la sangre y por la montaña de la rebelión cósmica. Pero nada te prepara para el tercer punto geográfico, el más insidioso y letal de todos. Pronto descubrirás por qué grandes líderes espirituales han caído en desgracia sin siquiera darse cuenta de que cruzaron esta frontera invisible. Si quieres descubrir las tácticas ocultas de los caídos y cómo protegen este último bastión de maldad, te invito a buscar mi próximo video titulado El ritual silencioso que los caídos usan para robar la luz de los elegidos. Te aseguro que la información contenida en ese mensaje cambiará para siempre tu forma de ver el mundo que te rodea. Escribe en los comentarios si estás listo para verlo. Has sido advertido. Hemos cruzado el umbral del dolor humano y hemos escalado las cumbres de la rebelión angelical. Pero ahora, prepárate, porque vamos a descender al núcleo mismo de la estructura del mal. El tercer lugar que un elegido tiene estrictamente prohibido visitar no es un páramo desolado ni una montaña remota. Es el centro mismo de la civilización, el arte y el intelecto. Es el lugar donde la oscuridad dejó de esconderse en las sombras y se sentó en un trono visible, exigiendo adoración absoluta y estructurada. Estamos hablando de la antigua ciudad de Pérgamo y más específicamente del infame altar de Zeus, conocido en las escrituras como el mismísimo trono de Satanás. Para entender la magnitud de esta prohibición, debes comprender que el enemigo de tu alma no es un ser desorganizado. Tiene un reino, tiene jerarquías y, lo más aterrador de todo, tiene sedes de gobierno en esta tierra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 y 13, el apóstol Juan recibe una revelación directa de Jesucristo, quien le ordena escribir al ángel de la iglesia en Pérgamo. Las palabras exactas que usa el Creador son escalofriantes. Dice que yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. No es una metáfora, no es una figura retórica poética. Cristo mismo identificó una coordenada geográfica específica como el asiento principal del poder demoníaco en la tierra durante ese tiempo. Pérgamo era una ciudad de un esplendor intelectual deslumbrante. Tenía una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo, solo superada por la de Alejandría. Pero detrás de su fachada de erudición y progreso, latía un corazón de oscuridad insondable. La ciudad estaba dominada por una colina escarpada sobre la cual se erigían templos majestuosos dedicados a una multitud de deidades paganas. El más imponente de todos era el gran altar de Pérgamo, dedicado a Zeus y a Atenea. Este altar era una estructura colosal, manchada día y noche con la sangre de sacrificios incesantes, y estaba diseñado para dominar visual y espiritualmente todo el valle. Pero la depravación de Pérgamo iba mucho más allá. Albergaba el culto a Asclepio, el dios de la medicina y la sanación, cuyo símbolo era la serpiente. Los enfermos de todo el mundo antiguo viajaban a Pérgamo buscando curación. El ritual consistía en dormir en los oscuros túneles subterráneos del templo, mientras miles de serpientes no venenosas se deslizaban sobre sus cuerpos en la oscuridad absoluta. Creían que el toque de los reptiles era el toque mismo del dios. Como un elegido, tu espíritu debería revolverse ante esta imagen. Era la serpiente antigua, el engañador desde el Edén, recibiendo adoración directa bajo la apariencia de ciencia y sanidad. Es la mezcla perfecta y letal de conocimiento humano e intervención demoníaca. Quizás te estés preguntando por qué te advierto sobre una ciudad antigua en ruinas. Y aquí es donde la realidad se vuelve verdaderamente aterradora.
El trono de Satanás no se quedó en las ruinas de Asia Menor. A finales del siglo XIX, arqueólogos alemanes excavaron el altar, lo desmantelaron piedra por piedra y lo trasladaron a Berlín, Alemania, donde fue reconstruido y alojado en un museo construido específicamente para él, el Museo de Pérgamo. Al mover las piedras físicas, también movieron la entidad espiritual adherida a ellas. No es una coincidencia histórica que poco tiempo después de que este altar fuera erigido en el corazón de Europa, la nación que lo albergó descendiera a uno de los periodos más oscuros, sanguinarios y destructivos de la historia humana, desatando guerras mundiales y maquinarias de exterminio. La influencia del trono se manifestó de la misma manera que en la antigüedad, exigiendo sacrificios humanos a una escala industrial. Si posees la marca de la luz, acercarte a lugares que albergan reliquias de esta magnitud o a centros de poder moderno que han adoptado la misma arquitectura espiritual de Pérgamo es un error fatal. Me refiero a ciertos edificios gubernamentales, monumentos globales e incluso instituciones académicas de élite que han sido construidas siguiendo intencionalmente las proporciones y la dedicación de los templos paganos. El espíritu de Pérgamo ataca directamente tu fe a través de la intimidación intelectual y la presión social. Te susurra que las verdades absolutas de Dios son arcaicas, que la verdadera iluminación se encuentra en comprometer tus valores morales para encajar en un mundo moderno e hiperintelectual. Muchos elegidos caen en esta trampa. Visitan estos lugares en viajes culturales, absorben la atmósfera de arrogancia intelectual, admiran la belleza del arte sin discernir la perversión espiritual que codificaron sus creadores. Y poco a poco, su fuego interior se enfría. Comienzan a racionalizar el pecado. Comienzan a cuestionar la inerrancia de las escrituras. El trono de Satanás no ataca con espadas, ataca con ideas venenosas, infectando la mente de aquellos que están destinados a ser portadores de la verdad. Si alguna vez has caminado por un museo antiguo o un centro de poder moderno y has sentido que tu fe parecía pequeña, ridícula o avergonzada ante la supuesta grandeza del hombre, has sentido el aliento del espíritu de Pérgamo. Necesito que levantes una muralla espiritual ahora mismo. La información que estás recibiendo es pesada y el enemigo odia que estos secretos sean expuestos a la luz. Para sellar esta revelación y proteger tu mente de las represalias invisibles de estas entidades, ve a la caja de los comentarios en este preciso instante y escribe la siguiente declaración con total convicción: mi mente está blindada por la sangre del pacto eterno. Hazlo ahora. Es vital que externalices tu resistencia y tomes una postura activa en esta guerra espiritual. Hemos trazado el mapa de la oscuridad, el valle de Hinnom, donde la sangre de los inocentes clama desde la tierra. El monte Hermón, donde la rebelión de los vigilantes corrompió la humanidad. Y Pérgamo, el trono donde el engaño se estructuró como un imperio. Lugares que, como elegido, debes borrar de tu itinerario físico y de tu curiosidad intelectual. Dios te prohíbe visitarlos porque te ama demasiado como para verte consumido por las brasas de fuegos extraños. Tu llamado es demasiado alto, tu propósito es demasiado crucial para los tiempos finales en los que vivimos, como para arriesgarlo todo por turismo oscuro o ignorancia histórica. Pero esto es apenas la punta del iceberg. Los entes que gobiernan estos lugares prohibidos no se limitan a esperar pacientemente a que cruces sus fronteras. Han desarrollado un sistema, un método imperceptible que está infiltrado en tu rutina diaria, en tu entretenimiento y en los lugares que consideras seguros. Han diseñado una maquinaria espiritual para drenar tu dopamina celestial y reemplazarla con ansiedad terrenal. Si tu espíritu ha vibrado con la verdad expuesta hoy, si sientes que tus ojos espirituales han sido abiertos de golpe, no puedes quedarte a medias. La curiosidad que sientes ardiendo en tu pecho en este instante es tu espíritu exigiéndote que te prepares para lo que viene. Necesitas conocer la táctica ofensiva de la oscuridad para poder contraatacar. Por eso he expuesto todo este conocimiento en mi próximo material. Quiero que vayas y busques inmediatamente el video titulado El código de sangre que los ángeles caídos ocultaron en tu ADN. Te garantizo que los primeros 30 segundos de ese video destruirán todo lo que creías saber sobre tu herencia espiritual y te darán la llave maestra para volverte intocable ante la oscuridad. Si estás listo para asumir tu verdadera identidad como un guerrero de la luz, escribe en los comentarios: deseo ver el código de sangre. La verdad te está esperando.
No la hagas esperar.